Sharansky tenía 29 años, era apenas un joven cuando fue capturado y privado de la libertad por la policía secreta rusa. Fue llevado a la prisión, desnudado, registrado, humillado y acusado de traición. Esta traición representaba un delito capital. Esta parte de la acusación de pasar secretos de Estado a la CIA. Claramente eran falsas. Su ofensa real era haberse convertido en un vocero del movimiento soviético. Había suministrado regularmente información a los principales corresponsales europeos y estadounidenses como periódicos, televisión, había realizado algunas entrevistas y había pasado alguna información sobre los judíos soviéticos a los que se les había negado el permiso para emigrar hacia Israel. Sharansky, Stalino, Ucrania. Creció bajo el principio de doble moral implantado por su padre, el cual era lo que realmente se pensaba y lo que se permitía decir. Sin embargo, Sharansky no estaba de acuerdo con esto. Era muy bueno en las matemáticas y estudió en un reconocido instituto gracias a su intelecto, a pesar de ser judío. Se incentivó por los derechos humanos y por el grupo disidente Siones Soviéticos, pues en muy poco tiempo empezó a trabajar en este grupo. Gracias al trabajo con el grupo soviético, Sharansky conoció a Natasha, quien sería el amor de su vida y luego en muy poco tiempo se convertiría en su esposa, pues tomaron la decisión debido a la presión por la expedición de la visa de salida de Natasha. Con la esperanza intacta de que se volverían a ver en menos de 6 meses, Sharansky y su amada esposa no pudieron verse de nuevo sino hasta dentro de 12 largos años. En 1975 perdió su empleo por haber solicitado permiso de migración a Israel junto con su esposa Natasha. Así que, sin ella en la Unión Soviética ni ningún otro compromiso, Sharansky se dedicó con más empeño al movimiento sionista soviético, que buscaba luchar por un Estado judío independiente. Gracias a su excelente inglés, logró ser uno de los voceros más importantes de los disidentes judíos ante la prensa occidental. Conformó estrechas relaciones con los periodistas de los principales medios europeos y norteamericanos en Moscú, y frecuentemente hacía entrevistas para proveer información de las situaciones que vivían los judíos soviéticos y principalmente a los que se les negaba la emigración a Israel, llamados refuseniks, por considerar esta una traición a los secretos de la URSS. Posterior a esto, las autoridades decidieron hundir el movimiento y en el año 1977 se publicó un artículo completo donde se acusaba a Sharansky y a otros activistas judíos de pasar secretos a la CIA, lo cual fue el argumento para su arresto. Desde su detención, Sharansky siempre puso su moral por encima de la presión que le ejercían los miembros de la KGB, rechazando los beneficios de hablar y no colaboró con ellos ya que esto podía comprometer directamente a sus colegas. Al no confiar en la KGB, impidió que le asignaran un abogado estatal, alegando que él estaba en su derecho de ir al juzgado y defenderse por sí mismo, declarándose siempre inocente ante los ojos de la ley. Después de haber luchado y evitado la pena de muerte, Sharansky terminó gastando 9 años, los más largos, en cárceles y campos de trabajo forzado, que incluyeron más de 400 días en celdas de castigos, las cuales usualmente solían ser muy húmedas y sin calefacción. También pasó más o menos 200 días en huelgas de hambre. Debido a su inteligencia y su conocimiento en teoría de juegos, Sharansky siempre se vio a sí mismo encerrado en un juego de ajedrez con la KGB y se deleitaba formulando y refinando sus tácticas. La KGB siempre fue un rival débil, pues siempre le brindaba la oportunidad a Sharansky de anticipar sus movimientos y saber cómo reaccionar y defenderse. Fueron muchas las amenazas que la KGB formulaba en su contra, pero como él iba adelante siempre en su juego, tomaba las mejores decisiones para llegar a ganar su juego de ajedrez. Lo que Sharansky buscaba era minimizar el posible castigo que se ganaría si llegase a someterse a la voluntad de la KGB y propuso 3 metas principales para llegar a entorpecer el proceso de esta entidad. Las metas eran obstruir,
estudiar y exponer. Durante los 16 meses antes de juicio, Sharansky empezó su estrategia, usando una formulación de resolución de problemas que había planteado en su propia tesis. Creó lo que se denominó un árbol de decisiones, en el cual cada rama llevaba un desenlace. Sus opciones estaban entre cooperar y no hacerlo. Cooperar le ofrecía una libertad pronta y una reunión con su esposa. No cooperar lo podía llevar a la muerte, pero manteniendo sus ideales morales por encima. Sharansky no quería afectar a nadie del movimiento sionista soviético. Para esto su decisión fue no cooperar. Para llegar a esta decisión debió eliminar de su árbol el deseo de salir, ver a su esposa e inclusive eliminar y controlar, como él dice, de forma lógica sus impulsos de vivir. ¿Por qué hacer esto? Sharansky lo tenía claro, promover el movimiento sionista soviético, y puso sobre la mesa las cartas de que al ser conocido en Occidente y su esposa estar dando información de su caso, a la Unión Soviética no le convendría ejecutarlo. Además, para no cooperar se basó en casos donde otras personas lo hicieron y se volvieron esclavos de la KGB. Porque como él lo dice, estos siempre querían más. Adicional, ¿cómo quedaría parado su movimiento frente al mundo? Cuando uno de sus líderes cedería a lo que para ellos era lo más importante, sus valores morales. Sharansky usó las tácticas negativas como las de supervivencia. Empezó a satanizar la KGB y no simpatizaba con sus captores. Este se negaba a que estos fueran buenas personas por fuera del trabajo y con su familia. Esto lo hizo para no sucumbir al deseo de estar vivo y convirtió en un mantra la siguiente frase: nada de lo que hagan puede humillarme, solo yo puedo humillarme. Sharansky iba a juicio con un riesgo de ejecución muy grande si él no cooperaba, y como decide no rendirse ante los pies de la KGB y además no permitiría suprimir la actividad de su grupo, los Refuseniks, decidió no negociar. Fue condenado a 9 años. Perdió el juicio, pero sin olvidar seguir sus valores personales y morales. Él valoró y analizó su situación y entendió por qué negociar con la KGB sería incorrecto, porque va en contra de sus principios y valores. A pesar de estar condenado a pasar tiempo en prisión y a trabajos forzados, a pesar de saber que sería maltratado, Sharansky confiesa que se sentía de alguna forma feliz. No fue ejecutado, además se sentía libre, tenía autonomía. Sí, estaba preso, pero esta libertad de la que gozaba era la libertad interna de haber resistido dejando al movimiento sionista intacto. Él nunca quiso ser un esclavo de la KGB y lo había conseguido. Ahora solo le faltaba esperar que tuviera un golpe de suerte para poder salir de prisión. Fue liberado en Berlín gracias a un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, pues ellos liberaron a un espía soviético y a cambio los soviéticos debían liberarlo a él. Sharansky fue acompañado por un agente de la KGB hasta el momento de bajarse del avión, el cual le ordena que debe ir de manera lineal hasta aquel automóvil que lo estaba esperando. Sin embargo, Sharansky refuta inmediatamente diciendo que nunca ha estado de acuerdo con la KGB y que por el contrario iría caminando de otra forma, lo que ocasionó que cruzara a pie el puente Glinek, el cual sería el camino a su libertad. Finalmente, la otra alternativa que tenía Sharansky era negociar con la KGB y salvarse a sí mismo, pero su ética y valor moral no lo dejaba traicionar a las personas que había defendido durante tanto tiempo. El costo-beneficio que tenía esta negociación era inaceptable para nuestro protagonista, puesto que para él nunca fue una opción negociar en contra de sus valores aunque su adversario lo humillara y torturara. La autoridad rusa siempre estuvo tentándolo para que aceptara ceder de todas las formas posibles, incluyendo beneficios en su condena y maltrato físico y mental, pues se decía que el delito al que se le acusaba lo llevaría a una pena de muerte. Sin embargo, Sharansky era un hombre muy ilustrado e informado, por lo que sabía que dicha negociación no explicaba de forma precisa los términos que le beneficiarían, sino que siempre tendría las de ganar la KGB. Además, este creía conocer demasiado a su rival y logró emplear técnicas de juego en el que él era bueno, para percibir cuál sería el siguiente paso que daría su oponente y decidir lo que ellos querían oír. Decidió resistir por el deseo de sobrevivir y el miedo potente que tenía de sacrificar sus principios, además de que su sensación intuitiva de querer ser libre y no esclavizarse al responder que sí, le daba fuerzas para permanecer firme en su decisión, que era una técnica de dominación ejercida por el adversario para salirse con la suya. Sharansky empleó 3 estrategias para no doblegarse y sentirse victorioso con él mismo. La primera fue satanizar la KGB
para no simpatizar con ellos pensando que eran personas iguales a él, sino que siempre querían hacerle daño y no tener en cuenta sus intereses. Segundo, siempre tuvo en cuenta que la negociación poseía una trampa cero, donde uno pierde y el otro gana, como en el ajedrez, ya que, aunque hubiera escogido el camino de cooperar con la autoridad, para él hubiera sido una derrota sentirse doblegado, porque si confesaba información valiosa, traicionaría a su movimiento y con ello a sí mismo. Y tercero, no tuvo compasión con ningún otro disidente que estuviera capturado, pues en sus notas afirmaba que si uno es prisionero de sus miedos, no solo creerá estupideces, sino que hasta inventará cualquier estupidez para justificar su comportamiento, dando a entender que los compañeros que intentaran salvarse de las torturas cooperando con el oponente eran seres de carácter débil, que no le daban el suficiente valor a la rebelión de la que habían decidido hacer parte, y preferían justificarse salvándose el pellejo para luego salir a decir que actuaron bajo presión, sin tener en cuenta todas las repercusiones que esto podría tener en el movimiento social. Luego de la liberación de Cherinsky, se logró lo que realmente él esperaba: aumentar la presión mundial sobre el comportamiento del régimen soviético,